El presidente Monago ha pedido esta mañana a los ayuntamientos extremeños que se sumen a la reforma fiscal del Ejecutivo regional. Les ha propuesto que bajen entre todos los impuestos locales a los extremeños en 5 millones de euros. Así lo ha dicho Monago en el acto de conmemoración del 25 aniversario de la FEMPEX celebrado en el Parlamento de Extremadura. Un encuentro en el que ha participado el presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna. El presidente extremeño ha explicado que la reforma fiscal es cosa de todos. Tenemos casi 400 ayuntamientos de la región, los ciudadanos pagan IBI, pagan impuestos a actividades económicas, pagan impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, pagan impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, impuestos sobre construcciones y obras o tasas y precios públicos. Lo sabéis bien, yo lo sé bien, porque durante unos años, como ya sabéis, me dediqué también a esa noble ocupación que es un consistorio. Con todo ese repertorio de impuestos, tasas, precios públicos de nuestra comunidad autónoma, los ayuntamientos extremeños recaudan en torno a 483 millones de euros. Y sé que muchos gobiernos locales empiezan ya a aplicar y a proponer una disminución de los mismos, de un signo y de otro. De un signo, tengo que decirlo, y de otro. Pero yo creo que deberían ser todos sin excepción. Creo que deberían ser todos sin excepción. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad y en este caso esa responsabilidad sobre esos impuestos locales, esos precios, esas tasas, esos precios públicos corresponden a los municipios. Y creo que habiendo equilibrado la inmensa mayoría de los ayuntamientos sus presupuestos, dando una lección al resto de España que sirve de tarjeta de visita frente a Europa, creo que toca también, al igual que propone el Ejecutivo Autonómico, hacer una disminución de la presión fiscal local, si se me permite, sobre nuestros ciudadanos. Monago ha recordado que con la reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo regional se le bajará los impuestos al 99% de los extremeños. En el acto de celebración del aniversario de la FEMPEX han participado un centenar de alcaldes, además de su presidente, Fernando Pizarro.